Dios bendiga tu vida, a quien está escuchando, amigo, amiga, en esta hora, en este momento. Te habla tu hermana Lorena Gallardo. En esta hora quiero compartirte una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 4, donde el Señor habla de la parábola del sembrador. Es una comparación que el Señor hizo cuando estaba acá en la tierra, cuando vino a predicar el evangelio. Sabemos que el Señor siempre, muchas personas se colocaban a su alrededor, como era de costumbre. Cada vez que Él iba a dar un mensaje, que iba a dar una enseñanza, eran muchos los que escuchaban su palabra. Y vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 4. Dice así la palabra del Señor, en nombre de Jesús. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La otra parte cayó en buena tierra, y creció y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos, oiga. Amén. Eso dice la palabra del Señor en el libro de Lucas. Ese pasaje también lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. También podemos encontrar la concordancia de este mensaje. Este mensaje, amigo, es uno de los mensajes más hermosos que el Señor dio en su ministerio acá en la tierra. Y en esta oportunidad el Señor les habla a las personas sobre una comparación cotidiana, sobre una comparación de un sembrador, de alguien que se solía sembrar, un agricultor, y él da esta comparación de algo cotidiano, de algo material, para que nosotros pudiéramos entender una verdad espiritual o las verdades espirituales que Él nos quería transmitir. Sabemos que su palabra es el manual perfecto para nosotros. Es necesario que cada vez que escuchemos la palabra del Señor podamos analizarnos, podamos nosotros mirarnos en ella, porque ella es como un espejo y ver que delata la condición en la que nos encontremos. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, dice su palabra. Así que es necesario que nosotros, cuando escuchemos su palabra, dispongamos nuestro corazón y nuestro oído para aprender y para abrazar lo que Dios nos está enseñando. Aquí la palabra del Señor, como les decía, hace una comparación, una parábola. La palabra parábola significa, es una ilustración, es una anécdota para traer una moraleja a nuestras vidas. En esta oportunidad el Señor habla de una persona que sale a sembrar. Y esta palabra, amigo, para que tú entiendas, en esta que vamos a ver, el Señor habla de 4 tipos de personas, de 4 tipos de oyentes, de 4 tipos de ocasiones o de 4 eventos. Y yo quiero que usted se analice y pueda escuchar esta palabra y usted pueda autoanalizarse y decirse a usted mismo en cuál de estas 4 niveles usted se encuentra, o en cuál de estos 4 ángulos usted se encuentra. Primeramente, la Biblia dice que la semilla que lanza el sembrador simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios simboliza la semilla. El sembrador o el agricultor simboliza o representa a aquella persona que es el predicador, aquella persona que enseña, que predica, que comparte la palabra con otro. Es quien representa a ese sembrador que está lanzando su semilla. La tierra representa el corazón del ser humano. Y todo depende de cómo nosotros tomemos esa semilla, dependiendo de cómo
recibamos la palabra de Dios, allí vamos a ver si hay fruto o no hay fruto. Todo depende de nuestro corazón, porque de la tierra depende, el fruto depende de la calidad de la tierra, ¿cierto? Los que conocen de siembra, o que tal vez si usted ha sido del campo, sabe que es importante que la tierra esté preparada para que la semilla pueda germinar, ¿cierto? Que la semilla pueda producir, pueda crecer y pueda dar fruto. Tiene que haber una preparación de la tierra tiene que estar apta y adecuada para recibir aquella semilla y para lograr producir el fruto tan esperado. Y esta comparación de la que nos enseña el Señor nos trae esta reflexión. Primeramente dice que el sembrador, él salió, lanzó la semilla, y en la primera lanzamiento de esa semilla, o la primera intención de sembrar, él lanza, y aquella semilla no cae en el surco que tiene que caer, sino que dice la Biblia que cayó junto al camino la semilla. Y dice que aquella semilla cayó junto al camino, y vinieron los pajaritos, vinieron las aves y se comieron aquella semillita. Y dice la palabra que el Señor les explicó a los discípulos, porque ellos al principio no entendieron nada de esta lectura. Y el Señor les explicó qué significaba cada una de esta comparación. Y Él les dice que cuando la semilla cae junto al camino, esto representa a la persona, al que oye la palabra de Dios, al oyente, y que al momento que él escucha la palabra, él no la entiende. Entonces dice la Biblia que así como vienen aquellos pajaritos y se comen la semilla, así mismo el enemigo busca robarse aquello de Dios que tú escuchaste. Aquello de Dios que escuchaste en la iglesia, con una alabanza, con una persona que te predicó, aquello que escuchaste, como de pronto no lo entendiste mucho, viene el enemigo y hace que se te olvide aquella palabra de Dios, hace que se pierda aquella semilla que había caído en tu corazón, que es de la tierra. Esto representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, no la entienden y dejan que el enemigo les robe aquello que había sido sembrado en ellos. También hay una traducción que dice, estas semillas cayeron en el camino y las pisotearon las aves, y las aves se las comieron. El enemigo siempre va a buscar la ocasión, amigo, amiga, de desanimarte para que no busques de Dios. El enemigo, dice la Biblia, que vino para hurtar, matar y destruir. Él no le conviene de que tú busques de Dios. A él no le conviene de que tú seas restaurado, que tu vida se encuentre con el Señor. Y él va a buscar la manera de robarte la fe que tú puedas tener. La poca fe que puedas tener, él busca la manera de robártela, de desanimarte. Y este episodio, cuando el sembrador tira la semillita y no cae donde tiene que caer, representa a ese tipo de persona. No sé cuántas veces tal vez habrás tú escuchado la palabra de Dios, y solamente tú sabes si has recibido en tu corazón esa semilla o si has dejado que el enemigo te robe la intención de buscar de Dios. También dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, dice, porque en Mateo capítulo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero escuchan con pesadez, otros escuchan por complacer a la persona, por educación, por complacer a la persona que le quiere hablar de Dios. Por educación lo escuchan, pero les entra por un oído y les sale por otro. No cae en el lugar, no cae en el corazón la semilla de Dios, la palabra de Dios, porque la persona no le da cabida en su corazón, deja que le entre por un oído y salga por otro, o sea, no le da importancia. Entonces es imposible que aquella semilla pueda germinar en su corazón. Es imposible que pueda haber un cambio en esa persona y un crecimiento espiritual si la persona no abraza, no atesora, no valora la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nosotros necesitamos como lo más importante para poder ser una nueva persona, para poder crecer en el conocimiento de Dios, es su palabra. Así que si tú, amigo, has escuchado de pronto la palabra de Dios y no le has dado importancia, yo te invito a que tú le des realmente el lugar que la palabra de Dios se merece en tu vida, que es tu corazón. Esa es la tierra que Dios quiere. Un corazón dispuesto para escuchar de su palabra. Dice la Biblia que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Hay otro versículo que dice en Juan 12:48. Dijo el Señor, el que me rechaza
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es importante que nosotros recibamos la palabra del Señor, porque dice la Biblia que si nosotros rechazamos su palabra, esa misma palabra que estamos rechazando un día va a ser nuestra jueza. Esa misma palabra va a ser los argumentos en nuestra contra cuando tengamos que darle cuenta al Señor. Es importante tanto la palabra de Dios para la vida del creyente. El segundo episodio o la segunda comparación que el Señor hace, dice que el sembrador siguió su trabajo, porque nosotros cuando entregamos la palabra de Dios, nuestro trabajo es entregar la semilla, compartir la palabra de Dios. Pero es responsabilidad de cada quien ser buena tierra. Es responsabilidad del oyente qué valor le da a la palabra de Dios en su corazón. Aquí el sembrador siguió sembrando, siguió su trabajo. Y dice en esta ocasión la palabra que ahora la semilla no cayó junto al camino, sino que cayó en pedregales. Cayó arriba de unas piedras aquella semillita. Y dice que como no tenía profundidad, usted sabe que la semilla necesita la tierra, el suelo para él echar raíces, para afirmarse, para cimentarse, para estar firme y poder crecer. Pero aquella semilla no tuvo esta oportunidad, ya que cayó arriba de las piedras. Y como no tenía profundidad, dice la Biblia que cuando llegó el sol se marchitó, porque no tenía humedad, no tenía raíz, estaba inestable, estaba superficialmente. Y el Señor les explicó a sus discípulos qué significaba este tipo de comparación, a qué se asemejaba a las personas. Y decía el Señor, les decía que habían personas, que representaba a personas que escuchaban su palabra y al momento recibían aquella palabra con gozo. Oyen el mensaje y lo reciben con alegría. ¿Cuántas veces hay personas que vemos en la iglesia que le invitamos de pronto y llegan y están contentos, animados? Al principio escuchan la palabra de Dios, les gusta la alabanza, les gusta el culto, todo emocionalista, ¿ya? Todos alegres, emocionados, motivados el primer día. Pero la característica principal de este tipo de personas es que son personas emocionalistas, personas que no tienen raíz en Dios, o sea, personas que no están firmes en los caminos de Dios, personas que son de corta duración, así como aquella semilla duró poco porque no tenía profundidad, porque no tenía firmeza, no estaba bien cimentado. Asimismo, este tipo de creyentes son los creyentes que no tienen raíz en Dios, aquellos creyentes que son superficiales, que son emocionalistas, aquellos que se emocionan al principio por alabanza y eso, pero después dice la Biblia que cuando llega persecución por causa de la palabra tropiezan, o sea que se apartan de Dios al ver que vienen las pruebas o que viene alguna tentación, personas que no son valientes para defender su fe, personas que no están firmes en el conocimiento del Señor. Por lo tanto, son personas que son débiles en la fe, personas que son muy sensibles y que son volátiles, o personas que son fáciles de mover en su fe, en su creencia, en aquello que han recibido de Dios. Entonces, cuando llegan las amistades que le dicen, mira, ahora tú eres cristiano, ahora entonces empiezan a burlarse de la persona, entonces hasta ahí le llegó la cristiandad, hasta ahí le llegó la espiritualidad, hasta ahí le llegó la emoción, hasta ahí le llegó el interés por las cosas de Dios y hasta ahí llegó su caminar en Cristo. ¿Cuántas veces no hemos visto estos casos, amigos, amigas? Que personas que llegan emocionadas, pero son de corta duración, comienzan bien, pero terminan mal, comienzan con entusiasmo, pero cosas de 15 días, de 20 días, de un mes, ya dejaron de congregarse, ya dejaron de leer la Biblia, ya dejaron de escuchar predicaciones, de escuchar alabanza, porque se dejan llevar por los demás, se dejan llevar por las adversidades de la vida, por cualquier cosita se derrumban en su fe. Entonces no son firmes en las cosas de Dios porque no están bien arraigados en el Señor. Vemos este caso tantas veces. Son débiles en la fe y no están dispuestos a resistir la adversidad. Entonces desertan de los caminos del Señor. Pero en 1 de Pedro 5:8 dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Y también el Señor dice que debemos someternos a Dios y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Es necesario que el creyente, si tú estás nuevo en los caminos del Señor, si tú estás comenzando, tú tienes que tener claro que las adversidades van a venir. Tú tienes que estar consciente de que el diablo va a buscar a quien sea, quien tú menos te imaginas va a querer utilizar para desanimarte, para hacer que tú bajes los brazos, para hacer que tú no avances en Dios, para desanimarte, para hacer que tú pierdas la fe. Pero es necesario que tú no des tregua a la voz del enemigo, sino que tú aprendas a cerrar el oído a la voz de Satanás y puedas tener tu oído abierto y tu plena confianza a la voz del Señor, a lo que Él te dice, porque lo que te dice el Señor es realmente lo que va a bendecir tu vida. Y dice acá que el enemigo, él vino a hurtar, matar y destruir. A él no le conviene que tú seas libre. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En el momento de que el creyente se aferra a la palabra del Señor, ahí empieza a echar raíz, ahí empieza a fortalecerse. Pero cuando el creyente no escucha la palabra, sino que escucha otras voces, escucha a otras personas, los consejos de los amigos que no conocen de Dios, esa persona es fácilmente derribada. Y porque el enemigo utiliza cualquier medio para desanimarte. Entonces yo te animo hoy a que tú, que estás nuevo, que estás comenzando, no seas emocionalista, amigo, amiga. No solamente cuando escuches una alabanza, no, sino que tú reconozcas que hay una necesidad de Dios en tu vida, que tú puedas buscar suplir esa necesidad de Dios, porque hay una necesidad de Dios en cada uno, en cada ser humano. Hay una necesidad, un vacío que solamente Dios puede llenar, que no lo llena las drogas, que no lo llena el pololo, o el novio, no lo llena un buen trabajo. Solamente Dios puede llenar el vacío del ser humano. Así que es necesario que tú cierres tu oído a la voz del enemigo y tú no te dejes robar esa semilla y tú no dejes que el sol y las adversidades quemen aquella semilla. No dejes que el enemigo te robe lo que Dios te ha dado. También habla la palabra de Dios que es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento. Porque una persona que, como el ejemplo, que no echaba raíz a aquella semilla, significa que no estaba bien afirmada sus raíces, su fundamento. Y no, el cristiano se fundamenta ¿en qué? En la palabra de Dios, en el conocimiento de su Señor, en el conocimiento de nuestro Dios, que es el que nos instruye en todas las cosas, nos instruye como esposo, como esposa, como hijo, nos instruye en todas las áreas. Y es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. En 2 de Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la falta de conocimiento, amigo, cuando tú no buscas leer la Biblia, no buscas conocer más de Dios, eso te va a secar espiritualmente. Así como aquella semilla se secó, se marchitó en las piedras, así mismo hay muchos oyentes hoy día que han dejado su falta de interés por fundamentarse en el conocimiento de Dios verdaderamente, les ha llevado a la desmotivación, les ha llevado a la sequedad espiritual y por consiguiente a la muerte espiritual, que es separación de Dios. Es necesario que tú sepas que necesitas aprender, prepararte más y conocer más del Señor y cuál es la vía a través de su palabra. Por eso Él dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Solamente a través de la palabra del Señor tú vas a conocer más al Señor. Solamente a través de su palabra. Mientras más tú conozcas lo que dice su palabra de Él, de nuestro Dios, de cómo es Él, su carácter, lo que le gusta, lo que no le gusta, más te vas a enamorar de Dios, más vas a conocerle. Y en la manera que tú conoces realmente la verdad, conoces lo que Él dice, entonces tú vas a estar en capacidad para darte cuenta cuando el enemigo te quiera engañar, porque vas a acordarte de lo que dice la palabra y vas a decir, no, a mí no me vengan con eso, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Pero es necesario que tú conozcas lo que dice la palabra para que puedas entonces discernir cuando algo
que te vienen a enseñar no está conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque ya tú conoces lo que dice la palabra. Por eso es tan importante para el creyente el conocimiento, el buscar conocer la palabra, escudriñar las escrituras, conocer lo que el Señor nos dice. Y no ser como aquel personaje de la comparación que fue de corta duración, que se secó espiritualmente, que murió y que no pudo dar ningún fruto en su vida. ¿Por qué? Por su falta de firmeza, por su falta de fundamento en las cosas de Dios, por su falta de profundidad, de humedad, de ese nutriente que es la palabra de Dios. Así es importante que podamos crecer en el Señor y no que nos pase como el personaje que acabamos de leer. En Oseas capítulo 6:6 dice la palabra: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que sacrificios, el Señor quiere que lo conozcas, que lo conozcamos cada día. Amén. Cuando nosotros no buscamos conocer del Señor y somos como el personaje de la comparación, nos convertimos en creyentes de doble ánimo. Nos convertimos en oyentes de poca y de corta duración. Dice en Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este oyente, como le decía, tiene un buen comienzo, pero tiene un mal final. Pasamos al tercer tipo de oyente. En la ilustración nos habla de que el sembrador continuó su trabajo lanzando la semilla, pero en esta oportunidad ya no cayó junto al camino, no cayó sobre piedras, sino que cayó entre espinos aquella semilla. Entre unos arbustos de espinos allí cayó aquella semillita. Y dice la Biblia que los espinos crecieron juntamente con la semilla, porque la semillita también brotó, pero brotó al mismo tiempo que los espinos. Y crecieron todos juntos, crecieron un poco juntos, pero los espinos fueron tantos que ahogaron aquella pobre semilla que trataba de crecer y ahogaron los brotes de la semilla. La semilla no pudo crecer, no pudo desarrollarse, mucho menos pudo echar raíz y tener fruto, porque los espinos la ahogaron. Y el Señor les compartía a sus discípulos, les decía que esto representa el tipo de oyente que al escuchar la palabra de Dios, el mensaje que escucha es desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza y de los placeres. Es la persona que escucha la palabra del Señor, pero que los afanes de la vida, los afanes por las riquezas, por los placeres de la vida, son más fuertes que su deseo de Dios. Aquel deseo de tener riqueza, de alcanzar la mayor riqueza, el mejor sueldo, el mejor trabajo, aquel afán por ser el mejor, la mejor ropa, por tener el mejor bienestar material. Entonces eso para él es su Dios, porque llega a desplazar el lugar de Dios en el corazón de la persona. ¿Cuántas personas nos vemos hoy día que no tienen tiempo para Dios porque están sumergidos en el trabajo? Es necesario trabajar. Dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Pero una cosa es trabajar para sustentarnos y otra cosa es desplazar por completo a Dios porque no tenemos tiempo, porque estamos todo el tiempo trabajando o afanados en algo o afanados en los estudios, de tal manera en los afanes, en las modas, en los placeres de la vida, en el ego. Y entonces no tengo tiempo para Dios. Yo desplazo a Dios porque estoy muy ocupado, desplazo a Dios porque por ahora no puedo, los estudios no me lo permiten. O sea, son excusas que se pone la persona que se autoengaña a sí misma. Y dice la palabra que representa a esa persona. Esos espinos son esas cosas que pone por encima de Dios en su corazón. Y eso es tan fuerte en la persona que totalmente ahoga a la semilla. Y la semilla no puede crecer. Y esa persona no puede crecer como cristiano porque no le da lugar a Dios que se merece en su vida. No le ha dejado ese corazón para que esa semillita pueda crecer allí donde tiene que crecer y fortalecerse en él y traer frutos, traer cambios a su vida.
Entonces allí vemos al tercer personaje, la persona que escucha la palabra de Dios, pero que tiene otros dioses a la final en su corazón, como son las riquezas, los placeres de este mundo. Ahí vemos nosotros que la palabra que recibe esta persona, la semilla de Dios, la semilla de la palabra de Dios, no es lo único que hay en el corazón, sino que hay otros dioses, otros intereses a los cuales les da más importancia. Estas cosas actúan como espinas en el crecimiento del cristiano y en su relación con Dios. Puede que no sean malas, porque obviamente estudiar no es malo, trabajar es necesario, pero que se desplace Dios por estas cosas, ahí está mal, porque entonces estamos cayendo en idolatría. Y es todo lo que a ti te aleja de Dios, todo lo que a ti te separa de tu relación con Dios, que debe ser la prioridad en tu vida, se convierte en un Dios, se convierte en idolatría. Y por lo tanto eso te ahoga y no te deja crecer en tu relación con Dios. Pero la persona es quien decide quién es su Señor. Hay un versículo que dice, en Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, dice la palabra. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, decía el Señor. No te afanes por lo que has de comer, por lo que has de vestir, por lo que tu cuerpo necesita como ropa, vestido. Dice, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y así el Señor les hace una comparación, le dice, mira las aves del cielo, que ellos no trabajan ni nada, y con todo el Señor los viste. Ni aun Salomón, que era un rey majestuoso, se pudo vestir con los colores con los que el Señor viste a las aves del cielo. Así mismo decía el Señor, yo sé de que tienen necesidad, pero no se afanen, porque los que se afanan son los gentiles, son aquellas personas que no son mi pueblo, que viven pendientes del afán, del materialismo y que no tienen tiempo para mí. El Señor dice, busca más bien primeramente mi reino, busca mi gobierno, que yo te gobierne, que yo sea el Dios de tu vida, que yo sea el Dios de tu hogar. Y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad en esta tierra. Y Él dice que Él promete darnos todas esas cosas, pero a consecuencia de la obediencia, a consecuencia de buscarlo a Él primeramente, a consecuencia de que yo me pongo en las manos del Señor y yo trato de agradar a Dios y el Señor se encargará de mis problemas. En la medida que nosotros nos encargamos de Dios, Él se encarga de nuestras necesidades. Este creyente es un creyente que no hace esto que yo le estoy comentando, sino que todo lo contrario, que vive hundido en el afán, en el materialismo y no tiene tiempo para Dios. Si tú estás en esta situación, querido amigo, amiga, tienes que tener en cuenta de que la riqueza y lo material no te va a dar la salvación. Que la salvación la tienes en el Señor y en la manera que tú buscas de Dios, el Señor te va a proveer todo lo que tú necesites. También este creyente, al tener esta actitud tan materialista, se vuelve amigo del mundo porque está pendiente de los afanes, de los deseos de los ojos, de los deseos de la vista, de los deseos del corazón. Está más pendiente de las cosas del mundo a la final. Y dice la palabra que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra. Y también dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque estás traicionando a Dios por otro Dios. Estás teniendo otro proveedor que no es el Señor. Nosotros trabajamos, pero el Señor es nuestro proveedor. No dependemos, ni nuestra felicidad, ni nuestra estabilidad depende de un jefe, de un empleador. Depende del Señor. Y en la medida que nosotros buscamos el Señor se encarga de multiplicarnos la finanza para lo que vamos necesitando. Pero todo ya es como añadidura, como bendición a consecuencia de la obediencia. Dice la palabra que el Señor también fue tentado en todas las cosas, en todas las áreas, pero Él venció las tentaciones. Así es necesario que el creyente, que nosotros podamos vencer todas estas cosas, todos estos obstáculos que se nos vienen, que buscan impedirnos nuestro crecimiento.
en Dios. Bendito es el Señor. Hay un pasaje en la palabra de Dios donde había una mujer llamada María y Marta cuando el Señor lo fue a visitar en una oportunidad en la casa de Lázaro, a quien él había resucitado. El Señor fue a visitarlo y dice la Biblia que Marta y María estaban allí atendiendo al Señor, pero Marta estaba afanada en la casa, afán para allá y afán para acá, preparando las cosas, me imagino que el almuerzo, todas estas cosas, pero el maestro que estaba en su casa, que estaba hablando su palabra, que estaba enseñando al maestro, ella no le estaba prestando atención, estaba tan afanada en su alrededor que ella ignoraba quién era el que importaba en ese momento. O sea, lo más importante era escuchar al maestro lo que él estaba hablando, porque el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con tantas cosas. Pero María, que era la otra que estaba allí, ella sí estaba a los pies del maestro escuchándolo. Y el Señor le decía a Marta: ella ha agarrado la mejor parte, porque realmente le ha prestado atención a lo que verdaderamente importa. Entonces es importante que nosotros sepamos separar las cosas, sepamos separar el trabajo, sepamos separar los estudios. No se está diciendo que se abandonen los estudios ni nada por el estilo, sino que sepamos darle la prioridad a Dios. Y todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Tiempo de todo, dice en el libro de Eclesiastés. Pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Nosotros no podemos desplazar a Dios por la riqueza, no podemos desplazar a Dios por el trabajo, no podemos desplazar a Dios ni siquiera por los hijos. Podemos atenderlo, sí, pero hay lugar para Dios que debe ser la prioridad en nuestro corazón. Y por último, el Señor habla del cuarto tipo de oyente o de creyente. Dice que el sembrador siguió su trabajo. Independientemente de cómo termine cada caso, el sembrador, su trabajo es sembrar o lanzar la semilla. Y el sembrador nuevamente lanzó la semilla y esta cayó en buena tierra. Cayó donde tenía que caer. Cayó en un corazón que la valoró a la palabra. Cayó en buena tierra y dice la Biblia que dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Cayó en tierra fértil. Y nació aquella semillita y dio fruto a 100 por uno. En una traducción dice que las semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Porque eso quiere decir que fue bien buena aquella cosecha. Porque aquel fruto pudo crecer, pudo germinar. Y el Señor decía a los discípulos que esto se refería al tipo de oyente que escucha la palabra y que da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. O sea, aquellas personas, aquellos creyentes que escuchan, que retienen la palabra y que dan frutos dignos de arrepentimiento. Aquellas personas que escuchan con corazón bueno y recto, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia, dice la palabra. Y esto representa a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios, se aferran a la palabra y que con paciencia producen una cosecha enorme. Son aquellos creyentes que escuchan y que atesoran, que valoran la palabra de Dios, que valoran el mensaje del Señor que ha traído a sus vidas y han dejado que ese mensaje pueda crecer en sus corazones y ha traído cambios en sus vidas. Por eso usted puede ver mucha gente transformada por el poder de Dios. Personas que de pronto antes eran delincuentes, que eran lo peor, que la sociedad no daba un peso por ellos. Y ahora ve usted hombres, mujeres regenerados por Dios, hombres y que son ahora buenos esposos. Antes no lo eran, antes golpeaban al esposo y ahora usted ve unos buenos padres, unos buenos esposos, una persona intachable en el sector, ahora que son buenos vecinos. Antes no lo eran, ahora sí, desde que han dejado que Dios transforme su vida, desde que han permitido que esa semilla germine en sus corazones, que la palabra de Dios crezca en sus vidas. Qué hermoso es cuando la palabra de Dios se adueña, echa raíces en nuestros corazones, porque entonces ya nosotros somos transformados por el poder de Dios. Ya nosotros empezamos a dar esos frutos que el Señor espera, que son nuestro cambio de conducta, que son esas cosas que nosotros hacemos que la gente puede decir: oye, verdaderamente, qué bueno que esta persona se convirtió a Cristo, que es bueno que esta persona ahora es cristiana, mira cómo ahora es. No es ni la sombra de lo que antes era. Y esos son los frutos que el Señor espera ver en nosotros. Frutos son actitudes, son cambios en nuestra vida que puedan
servir de predicación para muchos que nos rodean, para muchos que nos están viendo. Es importante cuando tú escuches la palabra de Dios, amigo, que tú le des el valor a la palabra de Dios y que esa palabra se convierta en la lámpara que ilumine tu camino, que cada decisión que tú vas a tomar, que cada cosa que vas a hacer, tú la filtres por la palabra, que tú puedas empezar a conocer, a echar raíces, a empezar a crecer en el conocimiento de Dios. Y el Espíritu Santo te va a ir iluminando y vas a ir conociendo cada día más al Señor por su palabra y por tu propia relación con Él. A través de la Biblia vas a conocer más al Señor. Y a medida que conoces del Señor, que tu mente se va llenando de la palabra de Dios, entonces esa mente el Señor mismo la va limpiando. Todas las cochinadas de antes, de tu pensamiento y de tus cosas, el Señor la va a reemplazar por su palabra y vas a ir siendo transformado, porque la manera que cambias, la manera de pensar, vas a cambiar la manera de actuar. Entonces el Señor empieza a traer una regeneración en tu vida, empiezas a dar esos frutos, esos cambios, esas acciones que vas a hacer van a hablar por sí solas. Y ese es el cristiano que el Señor quiere que nosotros seamos, el cristiano que le da importancia a Dios en medio de su vida, que le da importancia a Dios en medio de sus decisiones, el cristiano que toma en cuenta el consejo de Dios como padre, como esposa, como hijo. Cuando nosotros escuchamos la palabra y le damos el valor y nos regimos por ella, entonces nosotros empezamos a conducirnos verdaderamente como hijos de Dios. Y entonces viene la bendición, porque el Señor nos bendice, el Señor nos hace prósperos, nos hace crecer como familia, como esposo, como esposa, como padres, como hijos. El Señor nos empieza a enseñar, porque el Señor lo que quiere es un corazón dispuesto. Él lo que quiere es que tú te dispongas a valorar su semilla, a valorar su palabra. Y esa palabra va a germinar, va a traer bendición a tu vida. Qué linda es la palabra del Señor. El Señor dice en Juan 3, dice, respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante que esa semilla nazca en ti y seas una nueva persona. El Señor es el labrador, Él espera frutos de nosotros. Él espera de nosotros que nosotros realmente nos conduzcamos conforme a su voluntad. Y eso Él nos lo enseña a través de su palabra. Es el mejor manual y es el manual perfecto de la vida de cada creyente. El Señor dijo en Juan 15, dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros somos dependientes completos del Señor. Y dice que si nosotros nos separamos de Él, no vamos a poder hacer nada, no podemos llevar fruto. Dice que el pámpano no puede llevar fruto si está separado de la vid. Nosotros somos dependientes de Dios. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Nosotros a manera que nos agarramos de su palabra, de esa manera nosotros nos abrazamos del Señor. Y el Señor empieza a limpiarnos, empieza a transformarnos y empieza a darnos más y a prosperarnos espiritualmente, nos hace crecer como creyentes, nos lleva a otros niveles con Él, de más crecimiento, de más presencia de Él en nuestra vida. Y es hermoso, hermano, es hermoso cuando es el Señor quien opera en nuestros corazones, quien vive dentro de nosotros, porque los frutos se ven, porque las personas se van a dar cuenta de que hay algo especial en ti que antes no lo había. Es hermoso cuando el Señor trae estos cambios a nuestras vidas, cuando nosotros permitimos que Él entre y germine y crezca en nuestros corazones. Por eso dice su palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire qué bendición. Aquí está el secreto del éxito. Pues. Mucha gente dice, este es el secreto del éxito. No, el secreto del éxito está en la obediencia. En la obediencia a la palabra del Señor.
Dice que en la manera de que nosotros estamos metidos en su palabra y que le damos la importancia a su palabra, estamos arraigados en su palabra, dice que todo lo que pidamos el Señor nos lo va a conceder. Mire qué bendición más grande. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. Porque el Señor se alegra, se regocija al ver que nosotros podamos realmente dar esos frutos que son visibles ante toda persona. Pero hay un peligro, amigos, si nosotros no le damos importancia a la palabra del Señor en nuestras vidas. Dice, y la raíz, dice la palabra en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay un peligro si nosotros no queremos obedecer a Dios, si no queremos darle el lugar a esa semilla hermosa en nuestro corazón. Dice que un día vamos a darle cuenta al Señor, dice su palabra. Y dice que la raíz está puesta a los árboles. Por tanto, el árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y habla ahí del buen fruto. Significa que hay frutos, pero frutos malos. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios en Gálatas 5, donde habla la palabra de los frutos de la carne. Porque el que no da frutos de Dios, da frutos de la carne, que son frutos del pecado. Y dice la palabra que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías. Y dice, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice la palabra. Si usted está practicando cualquiera de estas cosas, usted está practicando los frutos, pero de la carne, los frutos del pecado. Y dice la Biblia que para el cielo no se vista que no va, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero amigo, lo importante es que tú puedas entender en esta hora que es importante para ti y que te conviene que tú realmente le dejes lugar a la palabra de Dios en tu vida como el principal conductor de tu vida. Porque cuando el Señor entra en tu corazón y realmente esa palabra echa raíces en ti, entonces tú vas a empezar a dar los frutos que el Señor dice. Y es los frutos de la presencia del Señor en tu vida a la final. Dice más en Gálatas 5, dice más el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, contra eso, ¿quién va a poder contra eso? Nadie va a poder recriminar eso. Si todos queremos tener esos frutos, pues gozo, paz, paciencia, manso, ser manso. El Señor quiere que nosotros andemos en su fruto, pero es necesario que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestras vidas, sea esa palabra, sea su semilla, sea su voluntad la que dirija y rija nuestra vida. Quería compartirte esta palabra porque sé que hay muchas personas que no todos toman la palabra de Dios igual. Hay unos que están como junto al camino, que se dejan robar fácilmente. La palabra de Dios no entra nunca en el corazón porque la persona no le da la oportunidad a Dios, sino que entra por un oído y sale por el otro. Está la otra tipo de oyente, que es el que es emocionalista, que se alegra al principio, pero es de corta duración. Mientras todo está bien, puede que esté bien, pero le llega algún problemito o algo, hasta ahí llegó su fe, hasta ahí llegó su ánimo por las cosas de Dios. Y está el otro tipo de persona, que es el que recibe la palabra y quiere avanzar, como que germinó aquella semilla, pero son otras cosas las que la opacan. Y tiene más interés por otras cosas, por el trabajo, por los afanes, por el materialismo, por el dinero. Y deja a Dios en último lugar y no tiene tiempo para Dios. Y hay otra persona que es el que sí realmente atesora la palabra de Dios, la recibe en su corazón, le da la importancia a Dios en su vida y es el único que va a disfrutar de las bendiciones de Dios y de los frutos del Señor. Y las bendiciones de los frutos del Espíritu en su vida. Así que quería compartirte estos 4 tipos de oyentes para que tú te puedas analizar y ver en cuál condición tú te encuentras, en cuál de los 4 tú estás metido, para que tú puedas analizarte y puedas volverte al camino correcto. Que el Señor te bendiga en esta hora.
deseo que el Señor te fortalezca cada día y que puedas meditar en esta palabra. Que el Señor te bendiga, mi hermano o amigo que estás escuchando en esta hora.